Vamos a mirar el tema los paralelogramos. Un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados y 4 vértices. Estos son los lados, 1, 2, 3, 4 serían los vértices, 1, 2, 3, 4. Los cuadriláteros se clasifican en dos grandes clases, los convexos y los cóncavos. Los convexos son los que en cada vértice tienen una saliente, como aquí. En cada vértice hay una saliente. En cambio, los cóncavos son los que en algún vértice tienen una parte entrante, como aquí o aquí. Estos cuadriláteros reciben el nombre de flechas. Este cuadrilátero recibe el nombre de cometa y este cuadrilátero es un trapecio. Los paralelogramos son cuadriláteros convexos. Dentro de los cuadriláteros convexos tenemos los paralelogramos, los trapecios, los trapezoides. Los cuadriláteros que tienen sus dos pares de lados opuestos paralelos son los paralelogramos. Estos lados son paralelos porque al proyectarlos nunca se cortan. Estos lados son paralelos porque al proyectarlos solo tienen rectas que nunca se cortan. Las rectas son paralelas. Los cuadriláteros que solo tienen un par de lados opuestos paralelos se llaman trapecios, como este. Al proyectar sus lados no se cortan, son líneas paralelas, pero al proyectar estos dos lados sí se cortan, aquí en la parte de arriba, o sea que solo tienen un par de lados paralelos. Y estos cuadriláteros que no tienen ningún par de lados opuestos paralelos son los trapezoides. Al proyectar estos dos lados opuestos se cortan, o sea que no se obtienen rectas paralelas. Y al proyectar estos dos lados opuestos también se cortan, o sea que no se obtienen rectas paralelas, no tienen ningún par de lados paralelos. Los paralelogramos tienen dos pares de lados opuestos paralelos. Los trapecios solo tienen un solo par de lados opuestos paralelos. Los trapezoides no tienen ningún par de lados opuestos paralelos. Paralelogramos son los que tienen los lados opuestos paralelos. Es decir, que si proyectamos los lados, se obtienen rectas paralelas que nunca se cortan. Por ejemplo, en el cuadrado, si proyectamos estos lados, se obtienen dos rectas paralelas, no se cortan. Ahí tenemos un par de lados paralelos. Y al proyectar los otros dos lados, tampoco se cortan. Lo mismo ocurre en el rectángulo. Al proyectar los dos lados, obtenemos rectas paralelas. Y al proyectar estos dos lados, obtenemos rectas paralelas. Este es el rombo, que también es paralelogramo. Al proyectar los lados, se obtienen rectas paralelas que no se cortan. Este es el romboide. También al proyectar los lados, rectas paralelas que no se cortan. Y si proyectamos estos dos lados, obtenemos rectas paralelas que no se cortan. Los paralelogramos son cuadriláteros que tienen dos pares de lados paralelos. Los lados opuestos son paralelos. Los trapecios son cuadriláteros que solo tienen un par de lados opuestos paralelos. Solo tienen un par de lados paralelos. Por ejemplo, este trapecio tiene este par de lados paralelos, mientras que los otros dos lados opuestos no son paralelos porque se cortan. Están aquí. Este también es un trapecio porque tiene pues dos lados paralelos que no se cortan, y estos otros dos lados opuestos sí se cortan, no son paralelos. Este también es un trapecio, proyectamos estos dos lados, no se cortan, son paralelos, y si proyectamos estos dos lados opuestos, sí se cortan, entonces solo tiene un par de lados paralelos. Todos los que tienen un solo par de lados paralelos son los trapecios. Y los trapezoides son los que no tienen ningún par de lados paralelos. Los lados opuestos no son paralelos. Si proyectamos este lado que se opone a este, se cortan. Si proyectamos este lado que se opone a este, se cortan. Si proyectamos estos dos lados opuestos, se van a cortar. Si proyectamos estos dos lados opuestos, se cortan. También es otro trapezoide. Si proyectamos los lados opuestos, se cortan. Si proyectamos estos dos lados opuestos allí, se cortan. Este es un ángulo recto que se lo simboliza con un cuadrado, mide 90 grados. Este trapezoide sería un trapezoide rectángulo, porque tiene un ángulo recto. Este sería un trapecio rectángulo, porque tiene dos ángulos rectos. Este se llama trapecio isósceles, porque tiene dos lados iguales, que sería este lado, los lados opuestos son iguales, y este lado. Dentro de los paralelogramos tenemos el rombo, el rectángulo, el cuadrado y el romboide. El hecho de tener los lados opuestos paralelos en los paralelogramos los lleva a que los lados opuestos deben ser iguales y los ángulos opuestos deben ser iguales. En los cuatro paralelogramos, rombo, rectángulo, cuadrado y romboide, los lados opuestos son iguales. Para el caso del rombo, este lado se opone a este y son iguales, y este lado se opone a este y son iguales. Para el rectángulo, este lado se opone a este lado y son iguales, y este lado se opone a este lado y son iguales. Para el caso del cuadrado,
Este lado se opone a este lado y son iguales. Este lado se opone a este lado y son iguales. Para el romboide, este lado se opone a este lado, son iguales, y este lado se opone a este lado, son iguales. Los ángulos opuestos son iguales en los paralelogramos. Este ángulo es igual a este ángulo, y este ángulo es igual a este ángulo. En el rectángulo los ángulos opuestos también son iguales. Este ángulo es un ángulo recto de 90 grados. Este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Y este ángulo de aquí es igual al ángulo de acá. El cuadrado también pasa eso. Los ángulos opuestos también son iguales. Este ángulo de aquí, 90 grados, es igual a este ángulo de acá, 90 grados. Este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Este es 90 grados. También 90 grados. El romboide, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Y este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. El hecho de tener lados paralelos también los lleva a que estos ángulos deben sumar 180 grados. Este con este 180 o este con este 180 grados. Miremos, este ángulo de aquí deben sumar 180 grados. Si lo colocamos uno a continuación del otro, nos debe dar un ángulo de media vuelta, como se lo mira allí. 180 grados. Este con este deben sumar 180. Pues son ángulos rectos. Dos ángulos rectos suman 180 grados. Una media vuelta. Este con este suma 180. Este con este suma 180. Entonces, este ángulo con este, o sea, este con este o este con este deben sumar 180 grados. Al colocarlo uno tras otro, allí, un ángulo de media vuelta. El hecho de tener lados paralelos, entonces los lleva al rombo, al rectángulo, al cuadrado y al romboide, a tener los lados opuestos iguales, este igual a este igual a este, a tener los ángulos opuestos iguales, este ángulo se opone a este, son iguales, este ángulo se opone a este, son iguales. El hecho de ser paralelos también los lleva a que estos ángulos de vértices consecutivos sumen 180 grados. Los paralelogramos, como todo cuadrilátero, tienen 4 lados y 4 ángulos. ¿Qué se necesita para que un paralelogramo sea rombo? Para ser rombo solamente se necesita tener los 4 lados iguales. El rombo tiene este lado, este es igual, tiene los 4 lados iguales. Los 4 ángulos no son iguales. Este ángulo de aquí y este ángulo de acá son diferentes. Va a haber un ángulo obtuso mayor de 90 grados y un ángulo agudo menor de 90 grados. ¿Qué se necesita para que un paralelogramo sea rectángulo? Que todos sus 4 ángulos sean iguales. Como la suma de los 4 ángulos de un cuadrilátero debe ser 360 grados, y como los ángulos son iguales, cada ángulo debe medir 90 grados, para que 90 grados más 90 grados más 90 grados más 90 grados nos dé los 360 grados. Entonces un rectángulo tiene los 4 ángulos iguales, que serían rectos. Este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo. Los rectángulos no tienen los 4 lados iguales. Este lado es igual al lado opuesto, este lado es igual a este lado. Entonces el rombo va a tener los 4 lados iguales, pero no los 4 ángulos iguales. El rectángulo va a tener los 4 ángulos iguales, de 90 grados, pero no los 4 lados iguales. El cuadrado es el que cumple ambos requisitos. Tiene los 4 lados iguales y tiene los 4 ángulos iguales. Mientras que el romboide no cumple ninguno de los dos requisitos. O sea, no tiene ni los 4 lados iguales ni los 4 ángulos iguales. Miremos, para el cuadrado los 4 lados son iguales. Este lado es igual a este lado, es igual a este lado y es igual a este lado. Y para el cuadrado los 4 ángulos son iguales, son rectos, son de 90 grados. Este ángulo es igual a este ángulo, y es igual a este ángulo y es igual a este ángulo. Para el romboide los 4 lados no son iguales. Este lado sí es igual a este lado y este lado es igual a este lado, pero los 4 lados no son iguales porque siempre va a haber un lado más grande y va a haber un lado más pequeño. Los 4 ángulos no son iguales. Este ángulo sí va a ser igual al ángulo opuesto y este ángulo de aquí sí va a ser igual al ángulo opuesto. Allí. Pero los dos ángulos no van a ser iguales.
va a haber un ángulo mayor de 90 grados obtuso y va a haber un ángulo menor de 90 grados agudo. Entonces, el rombo solo tiene los 4 lados iguales, pero los 4 ángulos no son iguales. El rectángulo tiene los 4 ángulos iguales, que serían rectos, pero no los 4 lados iguales. El cuadrado sí tiene los 4 lados iguales y los 4 ángulos iguales. Y el romboide no tiene los 4 lados iguales y no tiene los 4 ángulos iguales. Lo que sí, en todo paralelogramo, los lados opuestos siempre son iguales. Los lados opuestos siempre son iguales. Los lados que se oponen son iguales. Y los ángulos opuestos, los que se oponen, siempre son iguales. Los ángulos opuestos siempre son iguales. Si trazamos un segmento de recta desde un vértice hasta otro vértice opuesto, obtenemos una diagonal. Un cuadrilátero siempre tiene dos diagonales. Las líneas que trazamos de un vértice a otro son las diagonales. Estas serían las diagonales del rombo. Esta diagonal sería una y esta sería la otra diagonal. Todos los cuadriláteros, incluidos los paralelogramos, tienen dos diagonales. En el rombo las diagonales no son iguales. Por eso hay una diagonal mayor y una diagonal menor. Esta sería la diagonal mayor y esta sería la diagonal menor. En el rombo las diagonales no son iguales. En el rectángulo las dos diagonales sí son iguales. Esta diagonal sí es igual a esta, tiene la misma medida. En el cuadrado las dos diagonales sí son iguales. Esta diagonal y esta diagonal sí son iguales. Y en el romboide las dos diagonales no son iguales. Hay una diagonal mayor y una diagonal menor. Las dos diagonales no son iguales. ¿Qué son los paralelogramos? Los paralelogramos son cuadriláteros que tienen sus lados opuestos paralelos. Si proyectamos estos dos lados, se obtienen dos rectas paralelas que no se cortan. Proyectando estos dos lados, se obtienen dos rectas paralelas que no se cortan. Este es el rombo. Otro paralelogramo es el cuadrado. Tienen sus lados opuestos paralelos. Otro paralelogramo es el rectángulo. Tiene sus lados opuestos paralelos. Y este es el romboide. El romboide es otro paralelogramo porque tiene sus lados opuestos paralelos. Entre los paralelogramos, el rombo es el que tiene todos los 4 lados iguales, pero no los 4 ángulos iguales. El rectángulo es el que tiene los 4 ángulos iguales, pero no los 4 lados iguales. El que tiene los 4 lados iguales y los 4 ángulos iguales es el cuadrado. Y el que no tiene los 4 lados iguales y no tiene los 4 ángulos iguales es el romboide. Estos se llaman paralelogramos porque tienen sus lados opuestos paralelos. Son paralelogramos porque tienen dos pares de lados paralelos. Si les gustó el video, denle me gusta. Aquí abajo, en la descripción del video, les dejo dos enlaces. Uno de ellos los lleva a un blog en donde están organizados todos los videos que hasta el momento he subido a YouTube. Y el otro enlace los lleva al canal. Hasta la fecha de publicación de este video, hay más de 100 videos de matemáticas subidos al canal. Por eso los invito a que compartan este video para que otras personas puedan acceder al canal. También los invito a que se suscriban al canal dando clic en este botón de acá y luego dan clic en el botoncito rojo que dice suscribirse.